Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo de que nos tocó el tema de los objetos en caída libre. Lo tomamos toda la información del libro de física de Serway. Eh, bueno, continuando, es bien sabido que la caída libre es es ausencia de resistencia del aire. Todos los objetos de que se acerca a una superficie de la Tierra caen hacia ella con la misma aceleración constante bajo la influencia de la gravedad de la Tierra. La gravedad es uno de los factores más importantes cuando hablamos de un objeto en caída libre, ya que la gravedad es la que lo atrae hacia abajo para lograr sacar todo. No fue sino un poco de historia hasta alrededor de 1600 que se aceptó que esta conclusión antes de esta época. Las enseñanzas del filósofo griego Aristóteles, eh, que vivió del 384 al 322 a.C., sostenían que los objetos más pesados caían más rápido que los ligeros. El italiano Galileo Galilei, de 1564 a 1642, originó las ideas actuales acerca de los objetos que caen. Hay una leyenda de que él demostró el comportamiento de los objetos que caen al observar que dos pesos diferentes soltados simultáneamente de la torre inclinada de Pisa golpean el suelo aproximadamente al mismo tiempo, aunque hay ciertas dudas de que llevó a cabo en este experimento particular. Está bien establecido que Galileo realizó muchos experimentos sobre los objetos en movimiento en planos inclinados. En su experimento hacía rodar bolas por un plano ligeramente inclinado y hacía a distancias que recorrían intervalos de tiempo sucesivos. La aceleración lo que hizo posible que tomara mediciones precisas de los intervalos de tiempo al aumentar gradualmente la pendiente del plano. Al finalizar fue capaz de extraer conclusiones acerca de los objetos en caída libre, porque una bola en caída libre es equivalente a una bola que se mueve por un plano inclinado vertical. Al acaso quiera intentar el siguiente experimento, suelte simultáneamente desde la misma altura una moneda y un trozo de papel arrugado. Si los efectos de resistencia de aire son despreciables, ambos tendrán el mismo movimiento y golpearán el suelo al mismo tiempo. En caso idealizado, en el que la resistencia del aire está ausente, de tal movimiento se refiere como movimiento en caída libre. Si el mismo experimento se pudiese realizar en un vacío en el que la resistencia del aire realmente es despreciable, el papel y la moneda caerían con la misma aceleración aun cuando el papel no esté arrugado. El 2 de agosto de 1971, el astronauta David Scott realizó tal demostración en la Luna. Soltó simultáneamente un martillo y una pluma, y los dos objetos cayeron al mismo tiempo en la superficie lunar. Seguramente esta simple demostración habría complacido a Galileo realmente. Cuando se usa una expresión un objeto en caída libre, no necesariamente hace referencia a un objeto que se suelta desde el reposo. Nos mencionaba que un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente solo bajo la influencia de la gravedad, sin importar su movimiento inicial. Los objetos que se lanzan hacia arriba, hacia abajo, y los que se liberan desde el reposo están todos en caída libre una vez que se liberan. Cualquier objeto de caída libre experimenta una aceleración dirigida hacia abajo, sin importar su movimiento inicial. La magnitud de la aceleración de caída libre se denotará mediante el símbolo de G, que es, en dado caso la gravedad. El valor de la gravedad cerca de la superficie de la Tierra disminuye conforme la altitud. Además, ocurren ligeras variaciones que con la gravedad, con cambios de altitud en la superficie de la Tierra. El valor de la gravedad es aproximadamente 9.8 metros sobre segundos, a menos que se establezca de otro modo. Se usará este valor de gravedad cuando se realicen cálculos. Para hacer estimaciones rápidas, use la gravedad de 10 metros sobre segundos cuadrados, nos menciona el libro. Si se ignora la resistencia al aire y se supone que la aceleración de caída libre no varía con la altitud de las distancias verticales cortas, el movimiento de un objeto en caída libre que se mueve verticalmente es equivalente al movimiento de una partícula bajo la aceleración constante en una dimensión. Debido a eso, se aplican las ecuaciones desarrolladas de la sección 2.6 para objetos que se mueven con la aceleración constante. La única modificación que se necesita hacer en estas ecuaciones para los objetos de caída libre es notar que el movimiento de una dimensión vertical, o sea, la dirección en Y, porque una caída siempre va a ser en el eje Y, antes que la dirección horizontal X, que la aceleración es hacia abajo y tiene una magnitud de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Para finalizar una explicación rápida,
Las fórmulas a utilizar dentro de los ejercicios de caída libre, la velocidad en Y final va a ser igual a la velocidad en Y inicial más la gravedad por el tiempo. Es la primera. La segunda, que puede ser útil, o sea, la primera puede ser utilizada tanto para encontrar las velocidades como el tiempo. La segunda, que se puede utilizar para encontrar las alturas, tanto la final o la inicial. De igual manera, la velocidad inicial, la velocidad final o incluso el tiempo se puede llegar a encontrar con estas fórmulas, dependiendo de los datos que nos encuentren. Con la tercera fórmula podemos encontrar cualquiera de las dos distancias, la final o la inicial, la velocidad inicial la gravedad siempre va a ser 9.8, que en dado caso siempre es negativa. La velocidad en Y final también la podemos encontrar en la última fórmula, igual que la velocidad en Y inicial. Podemos encontrar la aceleración en X y también la altura del objeto que sea que vamos a lanzar, tanto la altura final como la inicial en la última fórmula. Estas son esta es una pequeña introducción que nosotros tomamos para desarrollar lo que es la caída libre. Siendo de este grupo, estábamos integrados por su representante Roberto García, por Nelson Trigueros, Ángel González, Fernando Cruz y Nelson Mendoza. Muchas gracias. A continuación vamos a mostrar cómo la ecuación se practica en ejercicios de caída libre. Aquí tenemos un ejercicio donde una piedra cae por un acantilado de 70 metros de altura. Tenemos un tiempo de caída menos un segundo y un tiempo final de la piedra. El ejercicio nos hace tres preguntas. ¿Cuánto tiempo se tarda la piedra en llegar al suelo? ¿Con qué rapidez hace impacto la piedra con el suelo? Y la distancia que recorre al último segundo de caída. Trazamos un eje Y con la altura del precipicio, que son 70 metros, con una altura media y con y 0, que es ya cuando la piedra ha caído. Con el eje Y vamos a determinar las posiciones verticales. Vamos a utilizar la siguiente ecuación. Y igual a menos un medio de la gravedad del tiempo al cuadrado más velocidad inicial, que es 0, más del tiempo más Y igual a 0. Entonces tenemos Y menos un medio por la gravedad, que es 9.8, por tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial, que es 0, nos hace 0 el tiempo, más 70, que es la altura. Y nos queda esta ecuación, que corresponde a 70, que es la altura. Y nos queda esta ecuación, que corresponde en la posición en Y con respecto a la piedra. Después venimos y utilizamos esta ecuación, que es tiempo igual a tiempo de caída, Y igual a 0. Vamos a sustituir Y es 0, ¿verdad? Igual a menos 4.9, que nos dio de la ecuación anterior. Menos 4.9 por tiempo de caída al cuadrado más 70. Pasamos ese menos 4.9 a multiplicar con el tiempo de caída y dejamos solo el 70. Pasamos a dividir ese 4.9 entre 70 y nos da, y ese resultado le vamos a sacar la raíz para eliminar este cuadrado, dándonos un tiempo de caída de 3.8 segundos. Es el tiempo que la piedra se tarda en llegar al suelo, que nos da la respuesta de la primera pregunta. ¿Cuánto se tarda la piedra en llegar al suelo? Que es 3.8 segundos. De ahí, para encontrar la otra respuesta a la pregunta, a las preguntas del ejercicio, hacemos la ecuación para la velocidad de la piedra, que es v sub y igual a menos gravedad de tiempo más para la velocidad de la piedra, que es v sub y igual a menos gravedad de tiempo más velocidad inicial de y. Entonces, velocidad de y igual a menos 9.8 del tiempo más 0, dándonos velocidad de sub y menos 9.8,
que es la velocidad de la piedra en cualquier instante. Ahora vamos a la parte final, que la siguiente ecuación corresponde cuando el tiempo es igual al tiempo de caída. Tenemos t igual a tiempo de caída igual a 3.85 segundos, by igual a velocidad final. Entonces velocidad final igual, despejamos, velocidad final igual a menos 9.8 por 3.8, dándonos la velocidad final de menos 37.24 metros sobre segundo. Es la rapidez con la que la piedra impacta el suelo. Y ya para terminar, nos da en el ejercicio un tiempo de caída que es menos 1 segundo. Ese menos 1 segundo se lo restamos a los 3.8 segundos, dándonos como resultado 2.8 segundos. Así podemos ver cómo se aplican las ecuaciones en cualquier tipo de ejercicio, ya sea o cualquier tipo de materia, ya sea física, ya sea química y por ende matemáticas. Gracias. Voy a realizar el siguiente ejercicio. Los datos que nos dan es tiempo, que es de 25, la altura inicial, que es de 30 metros, la velocidad inicial, que es de 4 metros por segundo, la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado, y vamos a buscar para y. El compañero anterior nos da los datos que y es igual a menos la gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 más velocidad más C1 más C2. Ya sustituyendo eso, y es igual a g por t al cuadrado sobre 2 más C1, que es equivalente a velocidad inicial por t más c, que es igual a altura inicial. Sustituyendo cada uno de los datos con los datos que tenemos aquí, sería y es igual a la gravedad, que es negativo 9.8 metros por segundo al cuadrado, por tiempo, que el tiempo es igual a 25 sobre 2 al cuadrado, más velocidad inicial, que es de 4 metros por segundo, por tiempo, que es de 25, más los 30 metros iniciales. Una vez teniendo estos datos, y nos va a dar igual a 18.4 metros. Ese es todo el ejercicio.